se desprecia esto. Estos bordes se desprecian porque el campo eléctrico no es uniforme. Y eso simplemente en placas paralelas. Ahora Chimbo lo que quiere es ni siquiera poner placas paralelas, sino que placas curvas, donde el campo eléctrico varía totalmente de acuerdo a la distancia. Y no solo eso, también le está dando dimensiones de volumen a estas placas. Entonces la integral que me parece a mí, no le pensaba muy bien, la integral aquí para calcular la capacitancia entre estas dos placas va a depender de no solamente el campo eléctrico, sino que la distancia entre ellas, el área entre ellas, va a depender de muchas variables que Chimbo no está contemplando y para él es súper sencillo. O sea, Y por no lo sé que le si... entendí, disculpa que te interrumpa, pero por lo que le entendí, él más o menos quería que la hagamos con ecuaciones diferenciales. Claro, es que obviamente es con ecuaciones diferenciales. Lo que él no contempla es que esta ecuación diferencial va a estar muy compleja, demasiado compleja como para que esté al nivel de un proyecto para física. O sea, esto ni siquiera ya va a ser física, sino que va a ser ecuaciones diferenciales. Entonces, yo quisiera que les Bueno, ¿qué quieres que le preguntemos? El nivel de más, complejidad que está poniendo. sí, o sea, quisiera más bien que le pregunten, a ver, es que ni siquiera sé cómo contemplar, cómo estructurar la pregunta para Chimbo, porque Chimbo piensa que es súper sencilla, pero no lo O sea, es. sí, realmente está muy errático en que es súper fácil, que según el área y la altura del líquido, tú puedes hacer una ecuación y sacas la capacitancia. Yo realmente no entendí nada, pero según él es No, muy fácil. es que literalmente él no sé qué tiene en la cabeza. Ya, entonces por eso yo les estaba dando la solución con el sensor capacitivo, un cilindro y otro cilindro acá. Ah, yo te Por- digo que eso mismo puso el grupo una amiga y también sacó uno. Porque no le pusimos ese mismo sensor que tú acabas de hacer. ¿Ya? ¿Y qué les dijeron? O sea, me toca preguntarle a mi amiga cuál fue su retroalimentación, pero también sacó uno y poniendo esas ideas. Ya. Entonces necesito que pregunten si se puede hacer eso. Y si dicen que no, y si dice Chimbo es su tutor, por si acaso. Sí, Desgraciadamente sí. Sí, por desgracia, sí. Sí, Chimbo también fue mi tutor, yo lo tuteaba, así le decía, oye Chimbo, ven acá. Chimbo es muy exquisita, piensa que todo es sencillo, pero no tiene mucha práctica. confirmo, quiero saberlo Ya. todo. Entonces, ya, si Chimbo dice no quiero así, entonces ustedes tienen que literalmente explícitamente decirles cómo lo quieres. Tú me estás diciendo que en el tiene que ser necesariamente usando el tanque para hacer un capacitor, disculpen la palabra, ¿cómo chucha quieren que lo haga? O sea, porque si pongo placas que no son paralelas, donde el área entre esas dos placas va a variar, la, eh, disculpen la redundancia. Esto va a variar, y no solo va a variar esto, sino que va a variar acá el campo eléctrico. Y aparte de eso, al saber esta capacitancia, ¿cómo quieren calcular el volumen? Y no podíamos idear el envase así como que para facilitar, no sé, hacer como que en vez de algo circular, algo cuadrado, no ayudaría, ¿no? Eh, no, realmente no. Es que, de hecho, justamente en el documento que ellos enviaron, el, el sensor que están construyendo, o sea, el sensor que es así,
allí exactamente dicen, allí en un párrafo dice, este sensor está diseñado tal para medir el nivel del líquido en un tanque que sea de bordes irregulares o regulares. O sea, no importa cómo sea el tanque, no importa cómo esté construido el tanque, pero este sensor es para ese tanque. O sea, para cualquier tanque se puede usar este sensor. Pero entonces No, Chimbo está confundido, pues. no sé si él diseñó el proyecto. La verdad es que no sé si, no sé qué tiene en la cabeza Chimbo, pero no, no sé si él propuso el tema de este proyecto o si alguno de esos profesores o tutores haya realizado el proyecto, pero no sé si lo están formulando bien. Pero para mí, o sea, por ejemplo, yo he estado investigando, no sé, alguna de sus compañeros la ha estado molestando creo que todo el día, que pregunte, porque he estado investigando full sobre cómo calcular la capacitancia para placas que no sean paralelas ni sean regulares. O sea, lo máximo que pude ver es que se calculaba la capacitancia para placas que no estén paralelas. Pero ahora que las placas sean irregulares, o sea, que el campo eléctrico entre estas placas ya no sea uniforme, eh, por, por lo que he investigado, no he encontrado nada. O sea, ni siquiera un ejemplo, ni siquiera algo, nada. O sea, al menos no sé si yo me estoy equivocando, pero no he encontrado nada. Y por eso en los libros siempre ponen cómo calcular la capacitancia en placas paralelas, o en esferas concéntricas, o en cilindros concéntricos. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Porque el campo eléctrico entre un cilindro concéntrico a otro no cambia, no varía. O entre una esfera concéntrica a otra que está dentro de ella, el campo eléctrico entre esas dos esferas no cambia. Pero ahora Chimbo lo que quiere es colocar dos placas que no sean planas o ni siquiera tengan un campo eléctrico uniforme y calcular esa capacitancia, lo cual para mí, o sea, no he encontrado documento referente a eso que sea fácil, o sea, como él dice. No sé, porque aún usando el sensor capacitivo como les digo, aún usando este sensor, aún así tiene un tramo de complejidad, porque hay que calcular la capacitancia la capacitancia de este capacitor cuando tiene cierto nivel de dieléctrico, porque aquí cuando se llena el tanque, aquí, por ejemplo aquí, si se llena a un nivel de líquido, eh, digamos X, este sensor capacitivo va a tener un dieléctrico aquí, pero acá va a tener aire. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a ser va a tener una capacitancia total de capacitancia con dieléctrico más la capacitancia con el aire. Entonces, esta capacitancia va a variar dependiendo de la altura del tanque. Entonces ahí ya va a tener un poco de dificultad su proyecto, y solo usando este sensor capacitivo. Pero ahora Chimbo quiere que se usen, como les digo, con un campo eléctrico no uniforme, va a tener una complejidad de tipo la NASA. Y no sé si yo me estoy equivocando o no estoy viendo algo, o cómo lo esté viendo Chimbo, pero no lo sé. Quisiera que le pregunten eso. O sea, yo no le voy a preguntar a Chimbo, porque realmente Chimbo es como la verga. O sea, no, él dice que es muy fácil y todo. Le voy a preguntar es a la principal, que sí, o sea, si me puede revisar eso, porque no, yo también investigué bastante y es más, no, tampoco encontré nada. O sea, y cuando me choqué con eso de que se despreciaba en las placas paralelas las partes que el campo no era regular, que no era uniforme, o sea, yo ya no sabía qué hacer, porque en nuestro proyecto nada es uniforme. Entonces, Exactamente. Tú me entiendes la idea, ¿no? ¿Verdad?
Sí, sí, te entiendo la idea. Sí, entonces en los libros, por ejemplo, en los libros se desprecian donde los campos no son uniformes. Entonces ahora en placas que no son para nada, por ningún lado uniforme, y el campo eléctrico no va a actuar uniforme, entonces ¿cómo chimbo quiere que hagan eso? O No, sea, y no. ya, ahora digamos que nosotros hacemos el que tú dices de los cilindros concéntricos. ¿Hay forma de hacerlo totalmente, digamos, manual así? Manual. ¿Cómo manual? O sea, porque eso los venden, pues. No, no, es que, mira, si ya el sensor capacitivo es, como les digo, un cilindro aquí y un cilindro acá, su proyecto no lo tiene que ser nada físico, porque los cálculos se los pueden encontrar. Los cálculos se lo encuentran. Incluso, ya, si, como les dije, hay un tanto de complejidad en su proyecto, y sí se va a tener que usar integrales, pero no en el capacitor, sino más bien en el tanque que ustedes diseñen. Miren, por ejemplo, aquí yo voy a tener que usar integrales para encontrar el volumen de todo este tanque, usar integrales para encontrar el volumen de aquí y encontrar el volumen de acá. Claro que Que como encuentre el esto volumen según la capacitancia. exacto, pero es que lo que me va a dar aquí es una fórmula de volumen respecto a la altura del tanque, Claro. respecto al volumen del tanque. Entonces, con esa fórmula, como yo ya tengo el tanque aquí, digamos que es así, yo coloco mi capacitor, mi sensor capacitivo aquí así, y como este sensor capacitivo tiene la misma altura del tanque, H, digamos H. Entonces, cuando yo llene totalmente el tanque, ¿qué voy a tener? Que el dieléctrico en todo este sensor capacitivo está totalmente lleno, ¿no verdad? Entonces voy a obtener una relación de volumen del tanque, digamos que este volumen total, el volumen total del tanque, digamos que le dio exactamente 12 galones. Entonces a 12 galones voy a tener una capacitancia total igual a, supongamos, 50 picofaradios. Eso es lo que me salió de dónde, supongamos. 50 picofaradios me sale de la fórmula de capacitancia de un capacitor cilíndrico, que la fórmula no me acuerdo cómo era, pero la fórmula tiene respecto a estos dos cilindros que son uniformemente concéntricos con un campo eléctrico uniforme. Entonces sale una fórmula. Pero, ¿en dónde varía esta fórmula? En el dieléctrico que están usando. Porque cuando el tanque está totalmente lleno, el dieléctrico aquí es uno solo. Pero digamos que el tanque ya no está totalmente lleno, sino que está por un tercio del tanque lleno. Entonces aquí el dieléctrico ya no va a ser solo glicerina, que creo que ustedes pusieron, sino que aquí va a haber glicerina y acá va a haber aire. Y entonces ahí la capacitancia total va a ser la capacitancia que va a tener este capacitor que está aquí, que va a tener un dieléctrico de glicerina, más el capacitor que se crea acá, que va a ser el capacitor con aire. Entonces ya la capacitancia va a cambiar, va a variar respecto a la altura. La capacitancia de este sensor capacitivo va a variar respecto a la altura, y con eso nosotros podemos obtener una gráfica una gráfica de la capacitancia respecto a la altura, o una gráfica de la capacitancia respecto al volumen. Y ahí, a partir de ahí, es donde ya viene el circuito de acondicionamiento de la señal. Porque tú en un circuito, tú no estás midiendo capacitancia, tú mides capacitancia con un multímetro, pero tú en un tanque no vas a poner un multímetro para medir la capacitancia del capacitor y saber cuánto va a ser el nivel del agua. Tú en un tanque, para medir el nivel del agua, pones un circuito acondicionador de señal donde entra la capacitancia, el nivel de capacitancia, y te arroja una señal en voltaje o en amperaje. Esta señal en voltaje o en amperaje es medida para
para ser visualizada. Es como un transductor o un transmisor. Es como el velocímetro de los autos. El velocímetro del auto te marca entre revoluciones, entra, ¿cómo decirlo? Entra a unas revoluciones y te marca aquí la velocidad. La velocidad es algo así. Aquí entra capacitancia y acá te marca el nivel del agua. Pero por No sé otra si me hago parte, entender. sí, sí te entiendo. Lo que no sé es que el nivel de complejidad del Ya, ahí el nivel de complejidad, según Chimbo, es un circuito RC nada más. Pero ahora yo te pregunto, en un circuito RC, ¿cómo va a ser, cómo es la gráfica de un circuito RC? Tenemos una fuente, una resistencia y el capacitor, ¿no, verdad? ¿Sí o qué? La resistencia y el capacitor. Se supone que el capacitor se carga a 5 taos, donde tao es igual a RC, entonces sería 5 RC, ¿no, verdad? Ahora, si el capacitor se carga a 5 taos, ¿hasta dónde se llega a cargar? ¿Al voltaje de cuál? De la fuente. El capacitor, si tú lo mantienes conectado a una resistencia y a una fuente, el capacitor se va a llegar a cargar hasta el voltaje al voltaje de la fuente. Eso es lo máximo que va a poder llegar a cargarse. Y ahora te pregunto yo, con este circuito, ¿cómo piensas hacer una transducción de capacitancia a voltaje? Si cuando tú cargas un capacitor simplemente lo que va a hacer es visualizar el voltaje de la fuente. Si digamos tú varías la capacitancia aquí, digamos que al inicio es 50 picofaradios y cuando vas al nivel del agua es 30 picofaradios. Va a dar lo mismo porque el capacitor lo que hace es cargarse al voltaje de la fuente. Y siempre, independientemente de la capacitancia de este capacitor, siempre va a llegar al voltaje de la fuente. No va a haber ninguna variación de voltaje. No sé si me hago entender. Sí, pero ahora, ¿qué relación tiene eso con mi nivel del dieléctrico? O sea, porque digamos que mi capacitor se cargó, ¿verdad? Porque va a llegar hasta el voltaje de la fuente. Exacto. Pero, ¿qué relación tiene eso Ninguna. Es que eso es lo que con el dieléctrico? les trato de mostrar. No tiene ninguna relación. Un circuito RC no No tiene sentido. por eso yo le decía, porque en el proyecto, al menos en el documento dice que se tiene que hacer un circuito tal que de acuerdo a la capacitancia se muestre un voltaje o amperaje de 1 milivoltio por cada litro. Por eso digo, Chimbo me dice circuito RC, o sea, no sé qué me quieres decir con eso. O sea, no creo que los ingenieros hayan gastado tanto tiempo en acondicionamiento de señales con sensores capacitivos para que venga Chimbo y digas, no, si eso es con un solo circuito RC y ya. No lo creo. Entonces, ¿qué es acondicionamiento de señal? Coges este capacitor, coges la capacitancia variable y hay un circuito oscilador que dice que se llama 555, en donde si tú conectas a un capacitor vas a tener una frecuencia variable, una onda rectangular de frecuencia variable. Digamos, si yo cambio la capacitancia de este capacitor, entonces la frecuencia va a ser un poquito más rápida. Sí me hago entender. Si yo la disminuyo, entonces va a ser un poquito más larga la frecuencia. ¿Sí lo ven? Entonces, dependiendo de cómo varíe yo el capacitor, voy a obtener una frecuencia tal. Supongamos que tengo 50 picofaradios, aquí voy a tener 8 kilohertz.
Si yo disminuyo la capacitancia, voy a tener otra frecuencia. ¿No, verdad? Ahora, ese es un método para poder traducir la capacitancia a voltaje. Porque luego de que yo haga este circuito oscilador, aquí entra capacitancia y aquí sale una frecuencia variable. Luego esto yo lo conecto a un circuito que traduce frecuencia a voltaje. Y este voltaje va a estar entre 0 y 10 voltios. 0 y 10 voltios. Y no sé si alguno de ustedes haya trabajado con Arduino. Con Arduino, claro. O sea, no vamos a usar Arduino, pero algunos de ustedes ha trabajado con Arduino. Sí. Ya. No. Entonces, manejar una señal de 0 a 10 voltios es muy sencillo. O sea, manejar una señal de 10 voltios en donde supongamos que 0 voltios va a significar que el tanque está vacío y 10 voltios va a significar que el tanque está lleno. Entonces, digamos que en 5 voltios, ¿qué va a significar? Entonces que el tanque está a la mitad de su capacidad. ¿Sí me entiendes? Sí, y ahora yo cómo sé cuál es mi tope en mi envase. Ya, eso ahora ahí es donde interviene el diseño de su envase. Porque, ¿cuál es tu restricción? Tu restricción es que simplemente el volumen de este envase tiene que estar entre 12 y 15, creo que era, 12 y 15 galones. Sí. Ya, ahora, de acuerdo a eso, tú sacas tus relaciones, ¿no? Tienes un cono, tienes otro cono acá. Ahora yo también tengo que saber el volumen o sea, la capacidad de cada área, ¿verdad? De mi envase. La capacidad de cada área. ¿A qué te refieres? ¿Con el volumen de cada por área? ejemplo, sí, o sea, la capacidad de cada área, por ejemplo, el área 1 me entran 5 galones en el área 1. En el área 2 llego hasta 10 galones, no sé si me entiendes. Sí, pero eso lo defines tú, porque según el documento, el diseño de tu tanque es cosa tuya. O sea, si tú lo quieres diseñar súper complejo, súper Claro, pero no revolucionario, tiene nada que ver con las dimensiones. Yo creo que sí. exacto. O sea, la única restricción que al menos yo leí, son 12 a 15 galones. Ahí, de acuerdo a la altura que tú quieras ponerle, los radios que tú quieras ponerle, es cosa tuya. Pero la restricción es 12, 15 galones, una curva y 3 cambios de área. Tú lo diseñas y si te queda un volumen total de entre 12 y 15 galones, chévere. Entonces tú me das ahora la altura en que te quedó. ¿Cuál va a ser la altura total que te quedó tu tanque diseñado? Y de acuerdo a eso, ahora ahí tú diseñas tu sensor capacitivo. Entonces tú dices que el sensor capacitivo va a ser dos cilindros concéntricos de altura H, misma altura H del tanque irregular, con un diámetro de tal y un diámetro de tal. Entonces, de acuerdo a eso, sacan los cálculos de la capacitancia y ahí es donde intervienen las tablas dinámicas de Excel, donde al variar la altura vas a obtener una capacitancia total y un volumen total. ¿Me entiendes? Sí, ahora de ley hay que usar acondicionadores de señal porque el man mencionó Proteus y, o sea, claro, o sea, el circuito lo tengo en la cabeza, sí. El acondicionamiento de la señal lo tengo en la cabeza. Lo único que me detiene aquí en este momento de hacer este proyecto es cómo quieren que se encuentre el nivel. Como lo quiere Jimbo o como está en el documento de la bibliografía de apoyo. Quien haya diseñado este proyecto para que ustedes lo hagan, por lo menos yo no creo que es la manera como lo dice Jimbo. Ahora, si Chimbo nos dice bacán, o que no sea, que todo sea irregular, ¿qué más hago? O sea, el man me va a basurear porque el man me va a decir que no ha investigado nada o qué sé yo. Dile que te dé una pauta, que te dé
que te dé algo, porque, o al menos un ejemplo con un cono ya, con un cono truncado. O sea, por ejemplo, dile, pero me puedes, por favor, explicar simplemente con este envase así. Dile, ¿cómo puedo hallar La la capacitancia. capacitancia con este cono, con solo este cono? Sí, dímelo tú. Dime. Yo Les interviene. diría, ponle el ejemplo así, diría, yo pongo dos placas así, dos placas que ni siquiera son planas, no son ni siquiera planas y ni siquiera están uniformemente distribuidas, sino que el campo eléctrico aquí es menor que el campo, perdón, sería mayor el campo eléctrico acá. Acá están más separadas y acá están más unidas. Y ni siquiera solo eso, sino que he visto desde arriba, tengo que las placas, como el tanque es curvo, es un recipiente, ¿no? ¿Verdad? El tanque es curvo. Aquí el campo eléctrico es mayor que el campo eléctrico acá. O sea que en medio de aquí el campo eléctrico va a variar y acá va a variar. Y no solo eso, sino que bajando va a variar más y bajando más va a variar más y así. O sea, el campo eléctrico está variando totalmente en todas las dimensiones. Y le puedes y dile, entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Porque al menos en los libros, en las placas paralelas el campo eléctrico siempre es uniforme y en los cilindros es uniforme y en los bordes donde el campo no es uniforme se desprecia. Dime tú, Chimbo, por favor, ilústrame cómo puedo hacer eso, cómo puedo calcular la capacitancia en un campo eléctrico que no es para nada uniforme. Si te da una respuesta o si se te da, se te vuela por alguna parte donde no tiene que irse o se te hace loco, síguele insistiendo porque literalmente como lo quiere él, yo no voy a entender cómo hacerlo. Qué ver, Dios mío, no puede ser. Pregúntale a la linda Esther. Esther, A ver si nos puede proporcionar algo. es que Esther no tiene poder ahí, ¿me entiendes? Esther lo que va a decir es, ya, bacán. Ella me va a decir, no, es con el cilindro concéntrico, y Chimbo me va a decir otra cosa. O sea, la pinta es Chimbo, porque Chimbo es nuestro pide, o sea, F. Gustavo, tú eres aquí el más valiente del grupo. Deberías Hay que preguntar. separar citas, nomás. Hay que separar citas. Hay que ver Sí, si el le voy a viernes preguntar a ese verga, a ver qué chucha quiere, porque no, o sea, yo tampoco lo entendí. Por ejemplo, ya este man ya tiene la idea del acondicionador de señal. Yo eso no, porque hasta ahí no llego todavía. Pero yo sabía que, o sea, con todo irregular no hay forma, o sea, Ajá. no lo iba a Y hallar. si, Y peor con un si te circuito dice, IRC que es tan simple, eso ni siquiera te da señales de capacitancia. si te dice que sí se puede, dile que al menos te dé algún documento donde haya algún ejemplo, donde se pueda entender un poco mejor cómo se hace. O Algún sea, documento que calcule la capacitancia para campos eléctricos que ni siquiera están uniformes. Así, algo que te dé algo, no que solo te diga, sí se puede hacer. No, o sea, que te dé algo, porque no, es que estoy está seguro complicado. que el man quiere así, porque el man dijo que teníamos que investigar la capacitancia en cuerpos irregulares. O sea, el man está metido que es así. Y si vi lo de los cilindros concéntricos, le dijo a un man que no podía hacer eso porque eso le simplificaba el trabajo, pero tampoco es tan fácil, la verdad. Y arriba de Chimbo, ¿quién está? Esther Gutiérrez. Y si le preguntan a ella, o sea, háganle ver las razones que tienen. O que te ayuden con algún documento de referencia. Va a tocar. Porque si no, no vamos a dar ni para atrás ni para adelante, ni con ayuda. Ajá. O sea, ahí el problema simplemente es el sensor. ¿Cómo se va a captar la señal? Porque Pero eso, allí, si ya se tiene cómo se va a hacer eso, si ya se tiene cómo va a ser el sensor, ya ahí olvídate, ahí ya solo es cálculo, hacer
el informe y ya. Ya, ahora otra vaina es, si dice que ya es con cilindros concéntricos, ¿eso lo tenemos que hacer o eso se compra? ¿A qué te refieres? Digamos que si tuviéramos que fuera un prototipo. Pero nada se tiene que hacer, todo es virtual. Sí, olvídate, ya es loco. No, ahí simplemente hay que sacar las tablas Proteo sí, dinámicas sí. y el proteo, sí, eso sí lo manejo. Y Ah, ya, ok. ahí se tendría que hacer el circuito de acondicionamiento y nada más. O sea, Ya escúchame, si puedes igual como que poner así, por ejemplo, tu duda más grande sí la entiendo, pero digamos que no tendría la explicación como para defenderme, decir, ¿sabes qué? Porque yo tengo esto y mi capacitor no me va a llegar a esto. Igual si podrías hacer como que para cilindros concéntricos, qué sé yo, una explicación chévere como para darle las razones a esta tipa, para que me entienda. ya, ya, está bien. Igual todavía ni siquiera sale la guía del avance, ¿verdad? Sí, sí está. Ya está, Del avance 2. del avance 2 ya está. Sí está, ¿verdad? No, Confirme, no está. no está. Chimbo dijo en la clase, dijo, sale en la se publica, pero yo les digo que vayan Chimbo es avanzando porque una ya se verga, está chimbo la maldito. estructura, pero no están las 3 preguntas dirigidas. Eso dijo. Bueno, entonces pilas con eso. Bueno, ya lo que necesitan es como que una explicación de por qué tienen que usar cilindros concéntricos. Y la Sí, sí. profesora que dicen que Oye, es pero ¿saben qué más... fue lo que más criticó Chimbo? El grupo que sacó 3.05 basurió su planteamiento, pero respondieron bien las preguntas dirigidas. Así que, Pero no por lo sé visto, cuál se es su fijaron. método. No sé cuál es su método. Si puedes conseguir ese documento, bacán. Déjame ver algo. 3.5 dijeron. Hola. Ahí los comentarios que mandó el grupo fueron los que sacaron 3.05. Y por lo visto ellos pusieron algo de reset también, porque Chimbo nombre de nuevo el circuito de Es reset. una verga, chimbo. No sé qué es lo que quiere, la verdad. Ya, yo creo que yo tengo ese documento del, del que sacó 3.5. Yo lo estaba leyendo y Transistores y piso eléctrico para empezar. Oh, ya, bueno, voy a leer el documento del que se supone que sacó más nota. pilas. Ya, y voy a tratarles de hacer alguna explicación. O sea, igual voy a investigar, pero ya formalmente decirle, ¿sabe qué? Por esto y por esto. Ok. Ya pues. Pilas. Ya. ¿Alguna otra Gracias. cosa? Ah, no sé si los chicos tienen alguna otra cosa. No, yo sigo confundida igualmente. Yay. Sí, aunque yo el más sentido, lo que más sentido le veo es lo primero que dijiste, cómo iba a ir el sensor, o sea, en medio como tal con cilindro. Porque de cierta forma, luego que explicaste el proceso, las gráficas y todo, algo así de entender Chimbo después. Por eso no sé, o sea, hacer Estás todo eso loco, como Chimbo basurió eso, trato. dijo que no se podía hacer así. Sí, por eso me confunde, o sea, primero es como que me da a entender No, pero algo, ya, luego pues, dice que no y... Bueno, veamos qué pasa. Chao chicos, cuídense. Chao, gracias. Chao, gracias. Así Chao, es. gracias.